Hola, pues muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por compartir esta mesa con estas dos grandes mujeres. Y bueno, yo tengo que confesar que vengo de México y yo muy contenta me traje mi USB con mi súper presentación y hoy en la mañana me doy cuenta que no servía el archivo. Así que me hice una presentación como pude y llegué tarde y no vi las primeras dos presentaciones que me han dicho que me perdí de algo muy revelador. Así que hice una presentación como muy ordinaria, pero como esto es de ordinario, pues entonces dije, me queda muy bien y voy a ser muy guay. Entonces me traje una presentación muy guay. Y bueno, lo que les quiero platicar ahora se llama Escribir es habitar un paralelo, imaginar es explorarlo, metodologías especulativas para el estudio del dolor. Ojalá yo fuera tan guay como para que se me hubiera ocurrido este título a mí, pero no, porque este título, al menos la primera parte del título, es de una autora argentina que se llama Verónica Gerber-Biseschi, que tiene un libro que se llama Mudanzas. Y entre lo maravilloso que es este libro, tiene este pedazo de párrafo que dice: escribir es evitar un paralelo, leer es merodearlo. Y ella en este libro recupera a tres autores diferentes y comienza a hacer como una reflexión de cada uno, un poco para hablar acerca de lo que es la metodología de la palabra, la metodología del lenguaje y cómo en sí mismo la palabra y el texto es la metodología en sí misma, ¿no? Y algo que revela ella es la última parte, ¿no? Que más de la mitad de lo que leemos es un embuste y aún a sabiendas de ello lo creemos. Pasa un poco mismo con la metodología. Entonces, a partir de ahí, pues se me vino a la cabeza hacer como esta presentación. Y entonces lo que les quiero, lo que les quiero presentar ahora son los resultados o quizá el proceso metodológico de lo que fue mi tesis de investigación doctoral, lo que le siguió con este libro colectivo que se llama Arte de vivir con un cuerpo dolorido, que tengo unos ejemplares que esta Elena irá pasando y aquí hay algunos enfrente, se pueden quedar con ellos, entonces son de uso de lo que, o sea, para que lo puedan leer. Y que culminó con mi libro, se llama Estados mórbidos, desgaste corporal en la vida contemporánea. Entonces un poco les voy a llevar como en este trayecto de lo que es lo metodológico. Bueno, ¿qué yo quise hacer en mi trabajo de investigación? Yo investigué a 15 mujeres que tenían diagnóstico de fibromialgia. Para quienes no estén familiarizados con la fibromialgia es una condición, es un síndrome que no tiene ningún tipo de origen orgánico. Es decir, la biomedicina no sabe de dónde proviene la fibromialgia. ¿Y cómo se caracteriza la fibromialgia? Pues entre muchas de las condiciones que tiene, el síntoma más fuerte es que es un dolor crónico generalizado en todo el cuerpo. Y para que te la detecten de 18 puntos de dolor, tú tienes que demostrar 11. ¿Qué otra cosa me interesaba de la fibromialgia como tema de investigación? Es que de los 10 diagnósticos de fibromialgia, en un porcentaje, 9 de ellos son de cuerpos de mujeres. Entonces la pregunta para mí era, como investigadora, ¿qué estaba pasando con las mujeres que se enfermaban a este porcentaje y por qué a ellas, ¿no? Entonces esa fue mi premisa. Y como la fibromialgia entonces no tiene ningún tipo de explicación biomédica y yo no soy médica, pues a mí la fibromialgia se me hizo la enfermedad más guay, más guay en el sentido de investigación, porque es la más especulativa. Puedes especular con ella lo que quieras porque la medicina no tiene ni idea, entonces tú especulas pues lo que quieras. Y como yo soy de profesión de Relaciones Internacionales, pues mi enfoque era más político, entonces traté de irme como por ahí. Entonces, una vez decidiendo el tema, pues el tema era pues cómo voy a hacer mi metodología. Y aquí es donde empieza mi problema con la metodología, ¿no? Porque es verdad que hay muchas técnicas para investigar, está la técnica etnográfica, pero normalmente lo que nos enseñan cuando estamos investigando ciertos temas es que tenemos unas preguntas de investigación, el qué, cómo, cuándo y dónde, ¿no? Y lo que a mí me limita de estas preguntas es que estas preguntas normalmente ya te predeterminan a extraer cierto tipo de información. Si tú preguntas un cómo, obtendrás la respuesta de ese cómo. Si tú preguntas un cuándo, tendrás la respuesta de ese cuándo, ¿no? Entonces, esas preguntas, de alguna manera, pues te llevan en un camino metodológico muy concreto, y aunque pueda haber sorpresas, realmente esas preguntas pues ya te encaminan. Y lo que pasa para mí con esas preguntas es que lo que Sadiya Hartman llama, te crean como certezas manufacturadas.
porque ya son preguntas que ya tienen una carga que te van a responder el cómo, ¿no? O sea, ya ahí ya hay una linealidad en cuanto a la pregunta y la respuesta. ¿Qué pasa con esto? Pues es que ¿cómo le haces estas preguntas a cuerpos que son especulativos? O más bien refraseándola, estas preguntas le quedan preguntárselas a un cuerpo que no te puede responder estas preguntas. Entonces, a partir de ahí me doy cuenta que a mí este tipo de metodología ya me estaba limitando en cuanto a las respuestas que yo iba a tener. Y entonces, si la enfermedad era especulativa y si las preguntas que yo quería preguntar rompían con el cómo, cuándo y dónde, claramente había una invitación a pensar especulativamente, ¿no? Es decir, acercarme a este dolor de un cuerpo especulativo desde una manera especulativa. ¿Qué significa pensar especulativamente? Bueno, significa por un lado, pues achucharse con mujeres que están ya autoras, que ya están trabajando o ya están pensando especulativamente. Y pensar especulamente significa estar con autoras que se preocupan más por lo que es posible que por lo que es probable. Y ya ahí hay un cambio fundamental en lo que tú puedes encontrar en una investigación. Por otro lado, pensar especulativamente significa escuchar otras realidades desde puntos incómodos que no son necesariamente los sistemas explicativos en los que estamos acostumbrados. Y eso ya también afecta mucho a cómo te acercas a la investigación. Y pensar especulativamente también es un riesgo. ¿Por qué? Porque nos invita a olvidarnos de alguna manera de la rigidez de las preguntas de investigación, del cómo, cuándo y dónde, y lanzarnos a lo que se le llama el arte pragmativo de las consecuencias, ¿no? O sea, arriesgarnos a ese sendero en donde no sabemos qué es lo que va a pasar y qué vamos a hacer con eso. Bueno, esto me lo eché en la mañana, no lo lean, se los cuento. Claramente, pues hay muchas académicas que están en esto. Yo les pongo dos de las que a mí más me mueven, pero hay muchísimas más que no quiero omitir, lo tendré que hacer. La primera quizá es Donna Haraway, aunque Donna Haraway, honestamente, ya no me gusta tanto referirme porque ella ya tiene muchas citas, ¿no? Prefiero darle espacio a gente de color que no está tan citada. Pero bueno, para ponerla como referencia, bueno, Donna Haraway es una de las quizá las que más nos suena, que empieza con esto que se llama la fabulación especulativa, ¿no? Es decir, ocupar elementos de la ciencia ficción de este modo especulativo para generar un modo de atención que sea diferente y que cree mundos, ¿no? Contar historias que cuenten otras historias que a la vez creen otros mundos, por reducir muchísimo su pensamiento. Y otra de las autoras que más me gustan es Saidiya Harman, que tiene la idea de la fabulación crítica. Saidiya Harman me gusta mucho porque ella viene del archivo y viene de tratar de escuchar los huecos, los vacíos que genera el archivo. Y ella trata de llenar esos huecos que viene del archivo, sobre todo de personas esclavas, a partir de lo que se conoce como la fabulación crítica, es decir, usar lo especulativo, la fabulación, para narrar posibilidades de qué fueron esas vidas y al hacerlo darle vida a lo que no tenía vida o a la que se la quitaron, ¿no? Y ella en este artículo que se llama Venus en dos actos se hace estas preguntas. ¿Cuáles son los tipos de historia que contraen ellos que viven en la relación tan íntima con la muerte? Y yo cuando leo esto digo, es que yo puedo ocupar esa misma pregunta. ¿Cuáles son los tipos de historias que contarían aquellas que viven una relación tan íntima con el dolor, ¿no? O cómo puede la narrativa encarnar a la vida en palabras, al mismo tiempo respetar lo que no podemos saber. Eso me resonaba mucho. ¿Cómo yo puedo narrativizar algo de un dolor que yo no siento, ¿no? Entonces, Saidiya en ese sentido me hacía frente y entonces ella en ese texto menciona que ella se mueve en la temporalidad condicional de lo que podría o puede ser, ¿no? Ella ya está hablando especulativamente, ¿no? Y esto me da cuenta que entonces estamos en un campo de preguntas completamente diferentes y que en contra de lo que Morris llama metodología pop, ¿no? Esta metodología de qué, cómo, cuándo y dónde, encuestas, preguntas de campo, etcétera, etcétera, había que especular y había que hacer otro tipo de propuestas. Y esto, ¿qué significaba? Que bueno, creo que lo puse más adelante, pero como esta presentación es de ahora, ¿qué significaba generar otras preguntas? ¿Y qué otras preguntas o cuáles son las preguntas por excelencia que acompañan al pensamiento especulativo? Pues son las preguntas ¿y si? ¿Y qué pasaría si? ¿No?
Y la propuesta de este trabajo, de mi trabajo de investigación, fue romper con esas preguntas de qué, cómo, cuándo y dónde, y mejor moverme hacia el qué sí y qué pasaría si. Y eso completamente cambia cómo. Entonces, bueno, pensar esto nos lo podemos saltar, pero bueno, lo único importante de este slide es que tan es así el poder de la especulación que las humanidades médicas ya han comenzado a integrar el pensamiento especulativo, porque se han dado cuenta que han llegado al límite también explicativo de algunas condiciones, que la realidad no es como es, ¿no? Que no se puede contestar con qué, cómo, cuándo y dónde, y que preguntar qué sí, qué pasaría si, resuelve o al menos nos lleva a otro lado, desplaza algunas condiciones y nos da campo para explicar algunas cosas mejor. Y bueno, aquí estaba lo de las preguntas, ¿qué pasaría si? Y para yo poder irme en preguntar esto, comencé a ver qué metodología podría yo utilizar. Yo en mi caso, aquí cada quien, pues la metodología es como una receta, cada quien le pone y le quita. Yo me fui a la investigación-creación. ¿Qué quiere decir esto? La investigación-creación es una manera de integrar el lenguaje de las artes para que te mueva o te incomode y te desplace a ese mundo del qué sí o el qué pasaría si. Entonces, ya me voy a la carnita de todo esto. ¿Yo qué hice? Pues lo que yo quise hacer fue, para mi metodología, yo le entregué a las 15 mujeres con las que estuve cámaras fotográficas desechables, de estas análogas, con la premisa de llévatelas y toma fotografías de lo que te produzca dolor, ¿no? O de aquello que tú relaciones con el dolor. Mi primera suposición era que yo iba a recibir puras fotografías del cuerpo, ¿no? O sea, de las 150 fotografías que yo revelé, dije, me van a llegar 140 con fotos del cuerpo, ¿no? Lo que me sorprendió es que de las 150 que yo les estoy diciendo que revelé, estas fueron las que me llegaron del cuerpo. El resto, 140, de cualquier otra cosa. Y entonces, bueno, aquí les pongo el nombre de Blanca Zoila y tal, y bueno, porque ellas son las protagonistas realmente de esta historia, porque pues las fotos vienen de ellas y es a partir de esta historia con las que tal, ¿no? Y entonces, claro, ¿cuál fue lo que yo llamo la metodología especulativa? En esta, pues fue a partir del momento especulativo, que fue la propia cámara, porque la propia cámara fue darles un instrumento material para que tomaran una foto, y esa foto revelara algo y al mismo tiempo esta cámara sirviera como dispositivo para materializar su dolor, ¿no? Y también el momento especulativo fue cuando yo les entrego la cámara, me la devuelven, que ahí pasaron varias semanas, yo la revelo, pasan varias semanas, me encuentro con ellas otra vez, se las enseño. Entonces, de ese proceso al último, pues hay todo un elemento de sorpresa, de no me acuerdo qué tomé, por qué lo tomé, que genera este tipo de memoria, ¿no? Que no es este discurso ya establecido cuando tú preguntas, ay, ¿usted qué piensa de esto? ¿No? Sino más bien aquí era como, pues no me acuerdo. Entonces se confrontan con la imagen y ya ven, me cuentan algo que les viene espontáneamente del por qué lo tomaron. Como les decía, me salieron 140, ya voy a acabar, me salieron 140 imágenes, todas de objetos, ¿no? Es decir, a estos cuerpos especulativos lo que les duele es la ropa, lo que les duele es la lavadora, lo que les duele son los trastes, lo que les duele son las almohadas, lo que les duele es ella me escribió unos claveles con una lista de lo que le dolía, ¿no? Que era la injusticia, la violación. Eso es lo que le duele a un cuerpo cronificado con fibromialgia, ¿no? Y también me entregaron otras fotografías, pues bueno, ¿no? De las pastillas, por ejemplo, ¿no? Otras maneras de bañarse, porque no se pueden bañar directamente porque el agua les quema, entonces necesitan bañarse de otras maneras. El transporte, ¿no? Les duele el transporte, les duele la migración, ¿no? Les duele el tiempo, ¿no? Pero guardan refugio en tomarse su colacao y su tostada con este aceite de oliva, ¿no? Entonces, bueno, para terminar, ¿no? Y bueno, esto de ¿y si? ¿Y qué pasaría si? Me llevó entonces a preguntarme y ir más allá. Y entonces la pregunta era al final, ¿y si a los cuerpos que tienen fibromialgia lo que les doliera no es el cuerpo,
sino el capitalismo. Y si a estos cuerpos con fibromialgia lo que les doliera no fuera el cuerpo, sino la precarización laboral. Y si a estos cuerpos con fibromialgia les doliera la violencia de género. Y estas preguntas, pues al final me llevaron a lo que fue el libro Estados Mórbidos, que bueno, ahí no voy a revelar mucho para que lo compren, ahí viene como las conclusiones a las que llegamos, ¿no? Y simplemente para terminar, como ese fue un trabajo colectivo, yo no sería nada sin las voces y las historias de ellas. Hicimos un trabajo colectivo, porque lo que va en contra de esto es el extractivismo académico, ¿no? Entonces, este libro se hizo con ellas y lo que van a encontrar en este libro son todas las fotos que hicimos en colaborativo y en donde ellas narran. Estos que les entregué fueron la primera como línea, que tienen unos errores, tanto ortográficos como tal, pero después pensamos que no son errores porque ellas así es como escriben y ellas así es como hablan. Entonces, como esto se hizo en Andalucía, pues tiene un acento muy andaluz y tiene unos acentos muy andaluces y entonces no hay error ahí, sino todo es como súper andaluz. Y al final, eso es un poquito de la entrada, también hicimos un ejercicio de poesía colectiva y al final, bueno, esta fue una de las poemas que salieron, ¿no? Entonces, la invitación al final de todo esto es pensar especulativamente, hacer una metodología especulativa significa simplemente salirnos de la comunidad del qué, cómo, cuándo y dónde, es irnos a esas preguntas de ¿y si? ¿Qué pasaría si? Y es dejar que la espontaneidad, el conocimiento nada a priori, pues nos lleve a otros lados que nos hagan otras preguntas que complejicen simplemente lo que es decir tengo dolor. Así que bueno, eso es todo.